nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. ¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Un abrazo muy afectuoso, un saludo muy cordial. Y vamos ahora con el último mensaje del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. La número 52, último mensaje del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. El que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El Espíritu Santo, como el Padre y como el Hijo, es Dios. Como el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo estuvo en el principio de la creación y estará al fin de los tiempos, en la eternidad pasada y en la eternidad futura. Estuvo activo en la creación y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, nos registra Génesis 1:2. Estuvo acompañando al Padre que dijo, hagamos, y al Hijo que era el que hacía. En Juan 1:3 dice que todo fue hecho por Él, todo fue hecho por Él y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el versículo 10 nos dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. En Romanos 11:36 nos dice que de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. En Colosenses 1:16 nos dice, Colosenses 1:16 nos dice que Él es, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Jesús no fue creado, engendrado, no creado, como dice el credo apostólico, engendrado en María, pero ya existía antes, en la eternidad, con el Padre y con el Espíritu Santo. La Trinidad siempre ha estado junta y siempre permanecerá junta, a excepción del momento en la cruz cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el Padre muy limpio de ojos es y no puede ver el pecado, y lo cargó con el pecado de la humanidad.
Fue el único momento en que la Trinidad se separó. Por amor a ti y a mí, mi amado, que me escuchas. Estuvo en el magno acontecimiento de la redención. Por el Espíritu Eterno se entregó a sí mismo, nos dice, puedan tomar la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Jesucristo nos dice que derramó su sangre mediante el Espíritu Eterno y se ofreció a sí mismo sin mancha. ¿Cómo lo hizo? Por el Espíritu Santo. Nos está diciendo la Escritura que esa fue la eterna salvación. Así estará al regreso nuestro Señor Jesucristo, vendrá y nos dice que al final de los tiempos Dios derramará espíritu de gracia sobre Jerusalén. Dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán lamentación por él. En Joel 2:28 también ahí está el derramamiento del Espíritu Santo. Inaugurará el milenio y en la iniciación de la eternidad futura estará nuestro Señor Jesucristo, como lo dice en Apocalipsis capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz, una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y nos dice la Escritura que Él vendrá, el Espíritu Santo estará en la inauguración del milenio. En el capítulo 22, versículo 6 nos dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y de ahí hasta el 21 cuenta lo que ha de ocurrir, y el espíritu y la esposa dicen, ven, ven, Señor Jesús. Manifiesta que estas palabras son fieles y verdaderas, lo dice el Señor en el 21:10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Fue llevado en el Espíritu de Dios, y le dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y le muestra lo que ha de suceder pronto, y luego le manifiesta, después de mostrarle lo venidero y todo lo que sucederá pronto, en Apocalipsis 22, del 6 y siguientes. Y el Espíritu Santo y la esposa responden, amén, sí, ven Señor Jesús. Jesús es el que vendrá, y se trata de un clamor del Espíritu Santo y de la esposa pidiendo al Señor Jesús que venga. Es el Espíritu Santo. Vemos entonces que el Espíritu Santo ha estado desde la eternidad hasta la eternidad. El Espíritu Santo estuvo en el diseño y en la creación del universo. Nos dice en Isaías capítulo 40, en el diseño del universo, Él diseñó todo el universo, los cielos, las aguas, el polvo de la tierra, los montes, los collados. No hay absolutamente nadie que le haya podido aconsejar o recomendarle algo o enseñarle, ni ciencia ni prudencia. Todo obedece a su ingenio,
a su creatividad y sabiduría es exclusiva del Espíritu Santo, dice Isaías 42:12. Isaías 40:12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con el palmo, con 3 dedos? Juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Observa, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo? ¿Quién le enseñó al Espíritu de Jehová? ¿Quién? El Espíritu Santo. Al Espíritu Santo nadie le ha aconsejado y nadie le ha enseñado. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio y le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota del agua que cae al cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como el polvo. Su espíritu hizo hermosos los cielos, y su poder atravesó la serpiente deslizante, dice en Job 26:13, en la Nueva Traducción Viviente. Su espíritu hizo hermosos los cielos, y su poder atravesó la serpiente deslizante. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida, dice Job 33:4. El Espíritu Santo intervino creando activamente las estrellas, los animales, y estuvo en la repoblación de la tierra con sus hijos nacidos de nuevo, como lo dice el Salmo 104:30. Dice: envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Y la faz de la tierra es renovada y es repoblada con los hijos, verdaderos hijos de Dios, que somos todos aquellos que hemos creído en Jesucristo y hemos entregado nuestra vida a Él. Hemos confiado en que Él es nuestro Salvador, y Él le da salvación a todo aquel que cree. En segundo lugar, ya vimos en primer lugar, estuvo en el diseño y en la creación del universo. En segundo lugar, vamos a ver que el Espíritu Santo estuvo en el diluvio universal por el pecado y la maldad de los hombres. Nos dice en Génesis capítulo 6, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu. El Espíritu de Dios estaba contendiendo con el hombre. ¿Con quién? Con el hombre. ¿Por qué? Por causa de la maldad. No contenderá mi espíritu para siempre, porque ciertamente él es carne, mas será sus días 120. Había gigantes en la tierra en aquellos días, también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Y dijo: raeré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia delante de Dios. Dice la Escritura, observa que es un conflicto de Dios con el hombre y no con los ángeles, como algunos lo han sugerido en una sofisticada doctrina rara que no puede salir de aquí, como te lo voy a demostrar. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Aquí vemos que el conflicto es el conflicto de Dios con el hombre, era con el hombre, porque estaba lleno de maldad y de pecado. Y sigue el relato diciendo en el versículo 5 que la maldad de los hombres en la tierra era mucha, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra.
Y decidió Dios raer a los hombres que había creado, desde el hombre hasta la bestia, nos registra la Escritura en el versículo 7. Dice, pero Noé halló gracia a los ojos de Jehová. Muchos hablan aquí de una insurrección de los ángeles. Hubo insurrección de los ángeles que la hemos estudiado en Isaías 14:12, Isaías 28:12, cuando cuenta que Satanás dijo, subiré a lo alto junto a las estrellas del norte, pondré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol. El ángel, y se rebeló con él la tercera parte de los ángeles, y fueron arrojados, Apocalipsis capítulo 12, con la cola arrastraba la tercera parte de las estrellas, es decir, de los ángeles. Entonces nos dicen que aquí hay una insurrección de los ángeles cuando dice que y observa, lee todo el contexto y vas a ver que el conflicto de Dios era con el hombre. ¿Por qué? Porque había mucha maldad en la tierra. No contenderá mi espíritu con el hombre. Pero algunos dicen que, como dice allí en el versículo 2, se trata de ángeles. La insurrección de los ángeles que copularon con las hijas de los hombres y dieron origen a los Nefilim, que significa gigantes, que significa poderosos. Por esa cópula de los hijos de Dios con las hijas de los hombres surgieron estos Nefilim. Y según esta sofisticada doctrina, por el pecado de los hombres, entonces Dios destruyó la humanidad, dejando solo 8 personas. Esto no es coherente. El conflicto de Dios no fue con los ángeles. El conflicto de Dios con los ángeles fue cuando en el principio, en la creación, porque Él es pecador desde el principio, Satanás peca desde el principio, y aquí habían pasado ya cientos de años, y no hubo otra insurrección angelical. El conflicto, te repito, lee todo el contexto, era el conflicto, no contenderá mi espíritu con los hombres, dice el versículo 3, no dice que con los ángeles. Si los ángeles pecaron y fueron insurrectos, ahí no aparece ningún castigo para ellos. Y se trae esta sofisticada doctrina de los cabellos, pero no es coherente. Dice que pecaron los hijos de Dios. Es decir, lo que está diciendo ahí al referirse a los hijos de Dios eran aquellos hombres que alababan y que adoraban a Dios. Y es la línea mesiánica. Los hijos de Dios son todos los considerados por la línea mesiánica. De Adán y Eva nació Caín y Abel. Abel murió por el homicidio que causó Caín, y Dios trajo otro para desarrollar su línea mesiánica y trajo a Set. De ahí vino Enoc, de ahí vino Matusalén, de ahí vino Noé. Estos son llamados hijos de Dios, y ellos estaban mezclando con mujeres paganas y dio origen al crecimiento de la maldad de una manera desmedida. Esta mezcla era una prohibición de Dios que después quedó por escrito, como lo vamos a mirar aquí en Deuteronomio capítulo 7. Dios estableció esa prohibición. Cuando Jehová tu Dios, Deuteronomio capítulo 7, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Ebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo, y no harás con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá
pronto. Y entonces le dice que destruya todos los ídolos paganos. Esa prohibición fue dada desde el principio y también está registrada en Esdras capítulo 10 y en 2 Corintios 6:4 en el Nuevo Testamento lo registra de nuevo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Lo que Dios quiso desde siempre era que la separación se diera. Separó las aguas de las aguas de debajo de la tierra y las aguas que había arriba de la expansión. Dios ha separado el agua en la doctrina, el agua asimismo ha separado la doctrina de los hombres con la doctrina de Dios, palabra de Dios y palabra de hombre, y hemos de regirnos por la palabra de Dios y no por la palabra de hombres. También separó al pueblo de Israel cuando estuvo esclavo en Egipto, los separó y les dio una tierra ya en Egipto llamada Gosén. Hubo separación siempre. Allí estuvo el Espíritu Santo dejando el antecedente, y el castigo fue para los hombres por su pecado, y tanto que la advertencia sirve para el regreso de la venida del Señor. Como en los tiempos de Noé, así estarán los hombres casándose y dándose en casamiento. Esa cita es para los hombres, está citando la maldad de los hombres. El Espíritu Santo estuvo allí también en el diluvio. En tercer lugar, el Espíritu Santo estuvo en el nacimiento de Jesús. Nos dice la Escritura, Él estuvo en el nacimiento, en la inauguración de su ministerio, en su muerte y en su resurrección. El ángel se apareció y dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y el santo ser que te nacerá será llamado Hijo de Dios. Cuando Jesús fue bautizado, vimos que descendió del cielo el Espíritu Santo en forma corporal como paloma y posó sobre nuestro Señor Jesucristo, y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Estaba dando una cita del Antiguo Testamento, dos citas, Isaías 42 y en el Salmo 2. Este es mi Hijo amado, mi Hijo, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. En Lucas 3, 21 y 22. Al empezar el ministerio, Jesús es asistido por el Espíritu Santo. Después del bautismo y después de la tentación, Jesús entra en Nazaret, vino a Nazaret donde se había criado. Como dicen algunos, no, es que Jesús pasó en la India entre los 12 y los 30. No, aquí nos está diciendo claramente dónde estuvo. Fue a la sinagoga de Nazaret, donde se crió, donde vivió. Cuando ven esos milagros en Marcos 6, dice: ¿no es este el carpintero? Mateo dice: ¿no es este el hijo del carpintero? Marcos dice: ¿no es este el carpintero? Porque el padre murió, al parecer, ya lo dice la historia, no lo registra la Biblia, la desaparición de José. ¿No es este el carpintero? Pero vino donde se había criado en el día de reposo y entró en la sinagoga, como era su costumbre. Él no estuvo lejos, él estuvo en Nazaret, era la costumbre, y se entró a la sinagoga y empezó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y leyó aquella parte que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó a los ojos de todos en la sinagoga que estaban sobre él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de
vosotros. Y estaban maravillados de sus palabras. Y a partir de allí unos se maravillaban, otros se aterraban, le persiguieron y le querían matar. Estuvo en el nacimiento, en la inauguración de su ministerio, estuvo en su muerte y, como lo vimos ahorita, que en todo el ministerio estuvo, como ungió el Espíritu Santo, Dios a Jesús con el Espíritu Santo, y él anduvo haciendo bienes y milagros y liberando a los cautivos por Satanás. Él estuvo ungido por el Espíritu Santo y se movió siempre en el Espíritu de Dios, por el Espíritu Eterno. También él, por el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios y derramó su sangre para darnos salvación, como está en Hebreos 9:14, que ya te lo he mencionado. Por el Espíritu Santo estuvo en su resurrección. Nos dice que Jesucristo fue levantado de los muertos por el Espíritu Santo. Fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Es de Él, es del Espíritu Santo de quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. No puedes obedecer la palabra de Dios si no es por el poder de Dios que te da la gracia para que lo logres. Y Romanos 8:11 dice: sí, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. En el Salmo 16:10 dice: no dejarás mi alma en el Seol, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y también nos lo registra en el libro de los Hechos, al empezar en el capítulo 1:1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, dice Lucas, hablé acerca de todas las cosas que comenzó a hacer Jesús y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido. Dio toda la instrucción por el Espíritu Santo. Jesús no hizo absolutamente nada, sino dependiendo del Espíritu Santo. Todo lo que hizo, lo hizo por el Espíritu de Dios. En cuarto lugar, el Espíritu Santo y el regreso del Señor. La revelación del Espíritu Santo acerca del regreso del Señor fue dada por primera vez a Enoc y registrada en el Nuevo Testamento. Nos dice en el libro de Judas: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. De estos profetizó Enoc. Enoc fue un profeta que dijo que el Señor regresaría con sus santas decenas de millares. ¿A qué? A hacer juicio contra todos los convictos impíos de su maldad. En Job 19:25 dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará del polvo, y después de deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Después de ser deshecha mi piel en mi carne, después de estar muerto y su cuerpo que se corrompido, su cuerpo deshecho por la corrupción, el cuerpo sin el Espíritu está muerto y se corrompe, veré a mi Señor. A Isaías le revela que vendrá primero a Edom. En Isaías 63 nos registra que el Señor, ¿quién es este que viene de Edom? Nos dice
en Isaías 63, Jesús viene a la tierra y viene primero a Borsa, a Edom. ¿Quién es este que viene de Edom, de Borsa, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Y los pisé con mi ira y los hollé en mi furor, y mi sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Es el Señor el que viene y es anunciado por el Espíritu Santo y viene en la grandeza de su poder. Pisará las uvas, como también lo registra en Apocalipsis capítulo 14. A Daniel también se le da la revelación y le ve Daniel venir, como lo dice aquí en el capítulo 7, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se le dio dominio, gloria, reino y poder sobre todos los pueblos, sobre todas las naciones, y todas las naciones le servirán. También lo registra en Joel capítulo 3. Nos dice en Joel 3:12: despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré a juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la miel está madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas no retraerán su resplandor. Despiértense, naciones, suban pues al valle de Josafat. Allí se sentará el Señor a juzgar a todas las naciones. Y en Zacarías 9:9 nos dice que Jesucristo entra sobre un burrito, sobre un pollino, hijo de asna. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Presenta su primera venida en este versículo 9 montado sobre un burro, y observa, 2000 años después le vemos regresando a destruir toda la artillería de guerra, todo el armamento bélico, y su señorío será hasta el fin de la tierra. Y de Efraín, versículo 10, Zacarías 9:10. En el 9 dice que viene montado sobre un burro. Esto ya ocurrió. El versículo 10 no ha ocurrido, y pronto ocurrirá. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Al final, cuando todos los pueblos se levanten contra Israel, el Señor derramará espíritu de oración y de gracia, como te lo mencioné al principio, pero vale la pena volver sobre esto. Y al final de los tiempos, al regreso, dice la Escritura: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia. Allí está el Espíritu Santo. Y espíritu de oración
y mirarán a mí a quien traspasaron. ¿Quién dice? ¿Quién está hablando? Jehová. Mira, Zacarías 12, versículo 1 dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu dentro del hombre, ha dicho. ¿Y qué es lo que ha dicho? Que va a derramar, que Jehová va a derramar sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y dice: y mirarán. El que está hablando, Jehová, el Hijo. Y mirarán, dice, y mirarán a mí. ¿Quién está hablando? Jehová. Y dice: y mirarán a mí a quien traspasaron. ¿A quién traspasaron? A Jehová, el Hijo. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose como quien se aflige por el primogénito. Es lo mismo que dice en Apocalipsis 1:7: aquí que vienen las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron harán lamentación por él. Sí, amén. Sí, amén. Y en Zacarías 4 se le describe viniendo en el regreso del Señor Jesucristo. Estará el Espíritu Santo como estuvo en el diseño de la creación, diseño y creación del universo, como estuvo en el diluvio universal, como estuvo en el nacimiento, en su bautismo, en la inauguración de su ministerio, en su muerte y en su resurrección, y ahora en el regreso. Y Malaquías registra que vendrá como el sol de justicia, porque he aquí que viene, Malaquías 4, he aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como estopa. Amado, que no has venido a Cristo y sigues en tu maldad, aléjate y acepta la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, que te dará el poder para abandonar el pecado, los vicios, las adicciones y todo tipo de malicia, maldad e impureza. Porque los que estén en eso serán como estopa. Aquel día vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará raíz ni rama. Pero para ti, amado, que me escuchas, si has recibido al Señor o que le quieres recibir, ya dice: mas sobre vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Aléjate del pecado y ven al Señor. En el Nuevo Testamento todos los evangelistas, inspirados por el Espíritu Santo, anuncian ampliamente el regreso del Señor Jesucristo. Pablo dice que el Señor mismo descenderá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros seremos transformados y arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con Él. Iremos al tribunal de Cristo, a las bodas del Cordero, y regresaremos 7 años después. Él aparece, pero nos dice también el apóstol Pablo que antes de su venida aparece primero el hijo de perdición. No vendrá sin que venga el hijo de perdición, y ya está el estado profundo con todo su sistema maquiavélico del nuevo orden mundial preparado. Vendrá, pero tenemos que orar, no para que no venga, sino para que su trabajo sea ineficaz y la iglesia crezca, se extienda, se expanda, el reino de Dios crezca. Ahora, finalmente, el último mensaje del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento nos está diciendo: el Espíritu Santo, el Espíritu y la esposa dicen: ven. Apocalipsis 22, 17. El Espíritu y la esposa dicen: ven. ¿A quién le están hablando? Este versículo se ha usado inapropiadamente como un llamado al arrepentimiento al perdido. Pero los que están pidiendo allí son el Espíritu Santo y la esposa, que es la iglesia, por ahora novia y desposada. Y están pidiendo al Señor Jesús que vuelva. El Espíritu y la esposa dicen: ven. Ahora Él, en su paciencia,
no está retardando su promesa como algunos lo están pensando, sino que Él está en paciencia esperando que todos procedan al arrepentimiento. El último mensaje del Espíritu Santo es en alianza, unido con la esposa, que le están diciendo a nuestro Señor Jesucristo: ven. El Espíritu y la esposa. ¿Cuál es el último mensaje del Espíritu Santo? Es aunado, unido a la esposa, diciéndole a Jesús: ven. El Espíritu y la esposa dicen: ven. Y está invitando a todo el que oiga que diga también: ven. ¿A quién se le está diciendo que venga? A Él, al Rey de Reyes. Porque mira con lo que dice el versículo 20: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y la esposa y el Espíritu Santo responden de nuevo: amén. Sí, ven, Señor Jesús. De manera, mis amados, nosotros clamemos, porque hay corona de justicia para los que aman su regreso. Clamemos: ven pronto, Señor Jesús. Ciertamente vengo en breve. ¿Le estás esperando? ¿Has recibido al Espíritu Santo en tu corazón? ¿Has creído en la obra sustituta de nuestro Señor Jesucristo? Jesús murió en tu lugar. Acepta ese pago. Y no aceptes salvación en otro, porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Únete a la esposa de Cristo y con el Espíritu Santo diga: